Victoria nuevamente de Talleres, esta vez de local, frente a Deportivo Riestra, que si bien puede ser un rival menor, lo cierto es que era un partido importante, ya que de ganar te acomodabas prácticamente la tabla, ya estabas prácticamente clasificado, que si bien falta todavía que se sepa el resultado de San Lorenzo y también los resultados de los otros dos partidos que quedan todavía, lo cierto es que Talleres se acomodó muy bien en la tabla, está con los mismos puntos que Boca, está de momento cuarto en la zona A de la apertura, hasta que juegue Lanús, en caso de que gane Lanús, quedaría quinto Talleres, y lo cierto es que por el momento se está enfrentando a Belgrano, así que se podría dar un posible clásico de la ciudad de Córdoba en los octavos de final de la apertura, que de ocurrir esto sería, por no decir, uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol de Córdoba. Pero volviendo a lo que fue el partido que ganó Talleres, que fue un gran partido de inicio a fin del equipo de Carlos Tevez, o por lo menos en primer tiempo, que Talleres prácticamente pudo haber ganado tranquilamente 3-4-0 ya al descanso. Pero lo cierto es que no estuvo tan fino como aquellos otros partidos que las pocas chances que generó el equipo de Tevez en su momento las mandó a guardar. En este caso tuvo un sinfín de oportunidades para ampliar aún más el marcador, lo cierto es que las aprovechó muy bien en el primer tiempo, pero como digo, tranquilamente podría haber salido 3 o 4-0 fácilmente. Y si nos vamos allá al final del partido, ¿por qué no? Tranquilamente también podría haber terminado 5-0 si se quiere, si se lo quiere ver de ese lado. Pero bueno, gran partido del equipo de Carlos Tevez, que ahora enfrentará a Estudiantes de La Plata allá en Buenos Aires, rival complicado que viene de vencer Instituto, que si bien no jugó bien frente a la Gloria allá en Alta Córdoba, lo cierto es que tiene grandes jugadores de gran jerarquía, por eso es que termina ganando el partido. Y también para estar atento tanto a la defensa de Talleres como también el mediocampo, de no estar regalando o perder pelotas tanto en el medio como también en la zona defensiva, si Talleres quiere hacerse fuerte allá en el Estadio de La Plata. Volviendo nuevamente a lo que fue el transcurso del partido, Talleres volvió a repetir el mismo equipo que ganó allá en Florencio Varela, el equipo que gana no se toca, dijo Carlos Tevez, y plantó los mismos 11. Guido Herrera, Santiago Fernández, Matías Catalán, Augusto Schott, Alexandro Maidana, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Franco Cristaldo nuevamente de enganche, por derecha Diego Baloya, por izquierda Rick, y de 9 Ronaldo Martínez, que quizás ese era el único cambio discutido en la previa, ya que no venía convirtiendo goles, hasta que por fin se volvió a escapar Ronaldo Martínez y volvió a convertir un gol en Talleres. Aquel último gol había sido frente a Rosario Central en esa victoria en el Gigante de Arroyito. Ahora vuelve a convertir después de mucho tiempo, también para darle mucha más confianza y por qué no también reavivar esa competencia entre nueve que estaba entre Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. Así que desde ese lado va a servir para que ambos nueve se estén compitiendo constantemente para ver quién convierte más goles, y si no, quien no convierte más goles, quién puede ayudar más al equipo. Durante el transcurso del primer tiempo, Talleres fue mucho mejor que Riestra, prácticamente lo pasó por arriba, hasta incluso te podría decir que lo bailó por momentos, pero si bien lo bailó por momentos a Riestra, lo cierto que también tuvo algunas chances que si bien pasaron sin pena ni gloria, lo cierto es que pasaron cerca también del arco de Guido, y hay una atajada también de Guido Herrera que ataja excepcionalmente en el segundo tiempo, que de haber convertido ese gol Riestra, otra vez Talleres iba a estar sufriendo otro partido más. Pero lo cierto es que esto no ocurrió y Talleres se mantuvo tranquilo durante todo el encuentro. O por lo menos eso se veía en el segundo tiempo, que Talleres sobró el segundo tiempo, o que no fue eficaz con la estancia que tuvo en el segundo tiempo, sobre todo esa jugada final entre Bartichotto, de Pietri y Rick, que terminó en la nada. Pero bueno, lo importante es que Talleres ganó, era lo importante, era, digamos, lo esencial, y ahora Talleres tendrá que ir a visitar
a Estudiantes de La Plata, rival complicadísimo, como lo venía diciendo, que venció a Instituto sin hacer prácticamente nada, ya que aprovechó las pocas chances que tuvo y se llevó unos 3 puntos para Buenos Aires que fueron clave para sellar ya su clasificación a los playoffs. Pero bueno, volviendo a lo que fue Talleres, en el segundo tiempo intentó jugar un poco más con las bandas, con Diego Baloyes y obviamente también con Rick, que los intentó poner a correr como en el primer tiempo, que quizás podría decirse que estaban un poco más cansados, que la cancha también estaba bastante rápida por la condición climática que se vivió el día de ayer en el Kempes, que diluvió antes del arranque del partido, y que también hay que hablar de eso, del desastre que hizo el árbitro Fernando Echenique, que si bien suspendió el partido, lo cierto es que no salió con la pelota como para decir, se termina de suspender, se van todos a sus casas y ya está, ya veremos cuándo se vuelve a jugar. Pero se ve que hubo una llamada desde Buenos Aires y dijeron, no, el partido se tiene que jugar sí o sí, así que arreglátelas y se tiene que jugar sí o sí hoy, porque no hay lugar después para volver a jugarlo. Y lo cierto es que los periodistas también ya habían avisado que el partido estaba suspendido, incluso hay gente que ya se había ido del estadio, que ya estaba en sus casas prácticamente y que se han perdido el partido. Desde ese lado, un desastre lo que hizo el árbitro, pero bueno, ya por suerte se terminó jugando el partido. Si bien el partido estaba pautado que se jugara a las 8:30, se terminó jugando a las 10 de la noche, más tarde sí, pero bueno, al fin de cuentas se terminó jugando y terminó en victoria para Talleres, por suerte. Como digo, analizando también el rival, no se podía hacer un análisis tan exhaustivo, porque como digo, yo lo vi muy, muy pasivo a Riestra, lo vi sin ganas de jugar, como si literalmente se hubiera suspendido el partido y estuvieran jugando al 20 inclusive o hasta el 30%, pero bueno, eso así es como lo vi yo a Riestra. Ya se van al resumen del partido del día de ayer. Quizás ustedes también podrían hacer otro análisis, pero así es como lo vi yo a Riestra, un equipo que no es ese mismo Riestra el año pasado, que iba, te molestaba, te pegaba, te sacaba, digamos, del eje de juego. Ahora es un Riestra totalmente distinto, que ya no te molesta, ya no te lastima, ya no es tan eficaz como lo era el año pasado, que todas las pelotas que tenían iban adentro. Ya no es ese mismo Riestra, así que por eso también quizás Talleres jugó un mejor partido ante Riestra que el del año pasado, que si bien lo pasó por arriba Riestra fue eficaz y terminó ganando el partido en ese mismo estadio, en el Kempes. Pero bueno, yendo ya a lo que fue el análisis del equipo, poniendo las calificaciones, a Guido Herrera le voy a poner un 6, que si bien solo tuvo una intervención, lo hizo bastante bien, pero lo cierto es que no tuvo muchas intervenciones, así que le vamos a dejar un 6 a Guido Herrera, el capitán. También un 6 para Santi Fernández y para Matías Catalán, que no tuvieron muchas intervenciones cuando tuvieron que actuar y cerrar las bandas, tanto con Alexandro Maidana y Augusto Schott, lo hicieron bastante bien. Augusto Schott, que vuelve a convertir desde que llegó a Talleres, desde su vuelta a Talleres, ha convertido un sinfín de goles, se ha vuelto un goleador nato. Así que si bien hizo el gol, lo cierto es que en cuanto a defender, por ahí lo noté algunas falencias, así que bueno, le vamos a dejar un 6. Alexandro Maidana volvió a cumplir un gran partido, no tanto como el último partido, que terminó convirtiendo 2 golazos, pero bueno, también le vamos a dejar un 6. A Matías Galarza, que para mí, si bien no hizo ningún gol, para mí es la figura del partido, volvió a firmar un partido de que te diría, quizás se hubiera generado una asistencia o hasta incluso un gol, paraba por un 8, un 9, pero bueno, le vamos a dejar un 7. A Mateo Cáceres, que lo vi un poquito mejor que el partido pasado, le vamos a dejar también un 6.
a Franco Cristaldo, que lo vi nuevamente muy bien, que desde que Tevez lo volvió a poner de su posición natural, que es la de 10, un volante ofensivo, un enganche, como la palabra lo dice. Volvió a jugar un partido de 7 puntos, al igual que el partido pasado. Así que la nota final, bueno, para Cristaldo es un 7. Diego Baloyes, un 6, que volvió a jugar un gran partido, no tanto como el partido pasado ante Defensa, que prácticamente estuvo a esto nomás de convertir un gol, pero le vamos a dejar la nota de 6, al igual que Rick, que lo veo en levantada con respecto a los otros partidos, y Ronaldo Martínez, que se redimió y volvió a convertir un gol después de mucho tiempo. Por lo tanto, la nota final va a ser un 7. Después los cambios, Valentín Dávila, bueno, ingresó ya con el partido liquidado, le vamos a dejar un 6, al igual que de Forza. A Bruno Bartichotto, que volvió después de mucho tiempo y pudo completar el partido con respecto a ese último partido ante Gimnasia de Mendoza, que apenas pudo jugar 10 minutos y salió nuevamente desgarrado. Por suerte para el chileno, ya está, digamos, en óptimas condiciones para volver a jugar y agarrar ritmo futbolístico. Y en cuanto a los otros cambios, Alex Vigo, para mí es un cambio que entró, digamos, para que agarre más ritmo, porque quizás puede llegar a ser titular por Augusto Jota, que llegó a la quinta amarilla y no va a estar ante Estudiantes de La Plata, pero bueno, le vamos a dejar ahí un 6 también a Alex Vigo, que no hizo prácticamente nada, porque bueno, el partido ya estaba prácticamente liquidado. Así que bueno, gente, les pido disculpas, no pude traerles el análisis del partido de Instituto ante Estudiantes de La Plata por distintos motivos. Estaba cubriendo en Liga Cordobesa, así que por ese motivo no les pude traer el análisis del partido, ya que no lo estaba viendo, no estaba en mi casa para hacer el análisis post partido. Y bueno, gente, nos estamos viendo ya en el próximo análisis. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que yo pueda seguirles trayendo todos estos videos, para que todos ustedes lo puedan seguir viendo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.